damos gracias, Señor, en esta hora. En este momento vamos a tener la palabra en los labios de nuestro hermano David, que hemos asignado para esta noche, que comparta la palabra del Señor. Y sé que la atmósfera está propicia para que esa palabra llegue y ministre a los corazones. Ayer estuvimos compartiendo allá en Cuyón con el VIP, en la casa de nuestra hermana María. La verdad que pasamos una noche muy placentera, llena de una gracia y una palabra. Esa palabra de ayer en el VIP estuvieron, Padre, los que están comiendo el caviar ahí en esos VIP. La verdad que el Señor nos mantiene en la expectativa de cosas grandes que van a suceder en esta casa, cosas grandes que vamos a comenzar a realizar para la gloria del Señor. Mañana estaremos impartando el sector de Cuyón, estaremos ya con los ingenieros yendo por las casas, haciendo las medidas, cuantificando los costos. Y la verdad que mañana la pastora y yo tenemos una labor que tenemos que realizar, pero estamos contentos que se está materializando todas las cosas que Dios ha declarado sobre esta casa. Y usted es parte de esta casa, usted tiene que estar regocijado y contento. Y yo sé, aleluya, que estamos en un periodo, una temporada, aleluya, que estamos a punto de dar a luz muchas cosas. Así que prepárase por lo que Dios tiene, aleluya, preparado para usted. Usted será un instrumento de Dios para eso. Así que esta noche dejamos a David con nosotros. David, Dios ha declarado muchas palabras sobre él. Dios aún en estos días que estuvimos compartiendo con Carmen en su actividad, el profeta una vez más afirmó la palabra de Dios sobre la vida de David. Y sabemos que Dios ha venido bendiciendo la vida de David. David ha dado un cambio tan terrible por causa de la palabra, por causa de exposición a su presencia. Así que David, conforme a lo que te hablamos, pues déjale toda la iglesia en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Te damos gloria, Señor, en todo tiempo, Señor, en toda circunstancia, Señor, en toda situación, Señor, porque sabemos, Padre poderoso, que no importa, Señor, la circunstancia que esté pasando nuestro ser, Señor, tú nos iluminas, Padre. Tú estás con nosotros, poderoso Señor, con tu poderoso Espíritu, Señor, que ilumina nuestras vidas, Señor, en todo momento, Señor. Por eso las circunstancias a un hijo de reino no le afectan, porque las circunstancias a un hijo de reino lo fortalecen, porque un hijo de reino está alimentado en el Espíritu. Por eso en esta noche, iglesia, yo te doy la bienvenida. Bienvenido seas hoy a recibir y a experimentar una palabra de Dios en tu vida, donde Él sea el que domine tu ser, donde Él sea el que lleve un nuevo aliento de vida en tu vida, porque la palabra es vida, la palabra es aliento y agua para tus raíces, porque así yo lo veo. La palabra es la que riega el árbol que ya está impregnado en nuestro ser. Ya nosotros no podemos hablar que hay una semilla, una planta. Nosotros tenemos que hablar que hay un árbol fortalecido, que hay un árbol que tiene raíces, pero la palabra cada día va a ir regando, va a ir haciendo que esas raíces fortalezcan nuestra raíz, para que no venga ningún viento externo ni un viento interno a tratar de movernos. Esto yo lo califico como las circunstancias. Yo le doy gloria y honra a Él por estar esta noche aquí, hermanos, y sobre todo a los líderes de la casa, mi pastor, mis pastores, la pastora, y de alguna manera al cuerpo de ancianos, ¿verdad?, que permiten que nosotros sigamos creciendo y elevando nuestro espíritu ante el Señor. Pueden sentarse, hermanos. Hoy seguimos con una palabra en dirección a lo que la hermana Yolinet el miércoles pasado venía hablando, que era sobre la justicia de Dios. Hoy te traigo una palabra referente a
a ese tema, y es referente a la revelación de Dios, ¿verdad? Y yo quiero ir dándote un poquito más allá de explicación de lo que Dios quiere soltar a través de mí. Y en esta noche maravillosa que el Señor nos da, yo quiero decirte que Él me ha dado una palabra específica para que nosotros podamos entender un poquito más allá del tema de la justicia. El tema de la justicia es algo bien amplio, es donde podemos nosotros a veces confundirnos, ¿ves? Porque es un tema donde mayormente en el contexto que te traigo, voy a hablar mucho de Pablo. Pablo es un filósofo, Pablo es un apóstol donde él, su aprendizaje vino de un griego, un intelectual que fue su maestro, que fue Gamaliel. Y muchas veces el contexto de Pablo, las comas que usa Pablo, la estructura de la palabra que usa Pablo, tienden a confundirnos si no la escudriñamos, si no la releemos. Por eso te quiero dar una introducción de lo que Dios quiere soltar en esta noche. Y voy a usar mucho la palabra elemento, porque la palabra elemento quiere decir que está ligado, que hay algo que está ligado a otra cosa. ¿Sabe? Cuando hay un elemento de algo, es porque ese algo se constituye por varias cosas. Y aquí en esta noche, sobre el tema de la justicia, quiero dejarte entender que la justicia es muy amplia, ¿verdad? Yo diría que la justicia es Cristo, es todo. Y la justicia somos nosotros mismos, porque nosotros somos constituidos justos por Cristo. Pues es un tema muy amplio. Y sin más preámbulos, quiero dejarte el tema de hoy, que es la fe contada por justicia. Aquí nos habla de que la fe es un elemento bajo la justicia. La justicia de Dios tiene muchos elementos, pero en esta noche yo quiero hablarte de la fe como elemento de la justicia. Y aquí nos habla de que es constada, ¿verdad? Por justicia, ¿verdad? La fe se hace constada por justicia. Bueno, esto es un tema bien amplio, ¿verdad? Porque bien un poco profundo, ¿verdad? Gracias. En Génesis 15, versículo 26, nos dice: creyó Abraham a Dios y le fue constado por justicia. Wow, aquí esta palabra, ¿verdad?, nos está hablando de lo que refiere el tema, ¿verdad?, de la fe. Y te lo repito, Génesis 15, capítulo 15, versículo 6, que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Este es un tema en el cual nos está dando testimonio de que la justicia se manifiesta a través de la fe. Y aquí nos está probando que fue a través de Abraham en Génesis 15, ¿verdad? En Romanos 4, todo el versículo de Romanos 4 en adelante, se cita a Abraham a propósito de la justificación de la fe, y se cita memorablemente la frase de Génesis 15, donde estamos hablando. ¿Por qué te digo a propósito? Porque Dios quiere buscar te va a justificar en medio de tu fe. Y quiero entrar un poquito más aquí de lleno en esta palabra, ¿verdad? En la palabra justificación, que no es lo mismo que justicia. Va en ese camino, pero cuando Dios va a justificarte en algo que ya tú creíste, en algo que tú declaraste, o en un propósito que tú tienes con Dios, Dios va a buscar un proceso. Y ese proceso es la justificación, para llevarte a la justicia, que ya la justicia ha sido implementada en nosotros. Pero tiene que haber un proceso, ¿verdad? Tiene que haber un camino, y esa es la justificación. En
es el ejemplo de justificación por excelencia, ¿verdad? En este capítulo de Génesis vemos y sabemos la historia de Abraham, ¿verdad? Por eso es como dice aquí, el ejemplo de justificación, como te estoy dejando saber de esa palabra, que es por excelencia. Es muy interesante y se vuelve a citar 3 veces esta frase en el mismo capítulo para aclarar un punto muy importante en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo así en su palabra, ¿verdad? Inspiró a Pablo en Romanos, porque Dios quería dejarte entender, dejarte saber que esto es para que entiendas que Él quiere dejarte saber que hay una justificación, ¿verdad? Que hay un punto importante en la vida de creyente, y la justicia no se alcanza por obras, ¿verdad? Esto en este capítulo nos habla mucho de eso, sino que por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. El Señor nos da el ejemplo con la vida de Abraham en este capítulo, quien no hizo nada por alcanzar la justicia, solo creer. Si te das cuenta, en la palabra, Dios lo que nos da a enseñar es que la fe es un elemento poderoso para tú ser justificado en su justicia. Lo voy a repetir, ¿verdad? Que la fe es un elemento poderoso para que nosotros seamos justificados en su justicia. Puede parecer un poquito enredado, ¿verdad? Pero es la manera en que Dios nos va a dar a entender que esta fe, ¿verdad? Si nosotros la tenemos como Abraham, va a dejarnos, va a crear en nosotros unas barreras sin límites, ¿verdad? Como Abraham pasó en su historia bíblica. En Romanos capítulo 4, versículo 5, nos va a dar más de lo que estamos hablando. Romanos capítulo 4, versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en el que justifica al impío, su fe le es constada por justicia. Ve, aquí nos da un repaso de lo que realmente, ¿verdad? Porque nos está diciendo que la fe es el elemento de la justicia de Dios. De Dios será probada, ¿verdad? Porque la fe tuya va a ser probada. Va a ser probada por medio del proceso de la justicia de Dios, que es la justificación. ¿Sabes? Vas a tener un proceso por el cual, vamos a decirlo así, tú creíste lo que es por fe, por el nivel de tu fe, pero va a haber un proceso en el cual esa justificación te va a llevar a la justicia de Dios. Pero para que eso ocurra, tú no puedes decir esto pasará en este tiempo, en estos meses, en un año. Eso tú no lo vas a saber, iglesia. Tú no lo vas a saber, ¿sabes? Ese es el punto, realmente. La fe, como sabemos, es la certeza y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? De lo que creemos. Y ese es el punto en el que Dios nos quiere transicionar, ¿verdad? Porque la fe, siendo elemento imputada, mira lo que te voy a decir, iglesia, porque la fe, siendo un elemento imputado en la justicia de Dios, se da o se ejecuta en medio de niveles, ¿verdad que sí? Siendo así, la justicia imputada por el Hijo de Dios, por nuestro Señor y Salvador, también la fe, su elemento, se es imputada, ¿verdad? La fe no es de nosotros, la fe la pone Dios, pero nosotros en ese camino de justificación hacia el proceso, de los procesos que vamos a ir siendo llevados, vamos a tener ese ¿verdad? Como dice ahí, vamos a tener eso dado en niveles, ¿verdad? Porque mi fe no es la misma que la tuya. Yo quisiera
que todos tuviéramos la misma fe, ¿verdad? Como el carácter de Cristo. Y a eso es lo que nos lleva a Cristo, ¿verdad? A que tengamos su carácter, a que llegamos a su nivel, ¿verdad? A su nivel glorioso. Pero todos no tenemos el mismo nivel de fe, lamentablemente. No es que yo quiera decirte que yo tengo más nivel de fe que tú, pero eso es una realidad en el camino espiritual. Todos no tenemos el mismo nivel y por eso vienen estos procesos de justificación para tu vida, para llevarte a implementar un nivel de fe alto, para que tú, cada proceso de justificación que el Señor te va a llevar a su justicia, crezcas en fe, crezcas en otro nivel. Ese es el sentido de la recompensa que está arraigado al corazón humano, ¿verdad? Porque nosotros a veces, ¿verdad? Tenemos anhelos, tenemos cosas, pero cuando nosotros creemos, se nos va a dar en un tiempo específico. Pero ese tiempo está medido, ¿verdad? Por Dios. Lo que se llama, ¿verdad? El tiempo de nosotros en nuestra entidad natural se llama el Cronos, ¿verdad? Y el tiempo de Dios es el Kairos. Ese es el tiempo perfecto, ¿verdad? Que Dios nos da. Y yo quiero hablarte que en el sentido de la recompensa, este tema está arraigado a nuestro corazón humano, ¿verdad? Pero que sin pensarlo lo atribuimos a Dios igualmente, ¿verdad? Porque sabemos que nosotros tenemos ataduras en nuestras cosas, pero sabemos que esto viene de Dios, ¿verdad? Porque esto no es de nosotros, pero según nuestra mentalidad, si hacemos algo, no merecemos recibir. Por lo tanto, quien no hace, no recibe. Yo quiero decírselo, ¿verdad? Nosotros somos una iglesia madura ya, pero yo quiero decírselo, ¿verdad? Alguno que está empezando, yo creo que aquí no estamos ninguno empezando, pero a veces nosotros creemos que si nosotros no, ¿verdad? Que si no hacemos algo no necesitamos, no merecemos recibir, ¿verdad? Esa es la gracia, ¿verdad? Que eso es otro elemento de la justicia. Pero aquí tenemos una ley distinta, ¿verdad? Que es la justicia divina, ¿verdad? Que es la ley del Espíritu, que puede en un momento, cuando tú estás creyendo, espantarte, porque tú dices, wow, ¿cómo esto se puede cumplir? ¿Cómo esto no se puede cumplir? Pero esto va a quebrar tu esquema mental de recompensa. Y en otras palabras, va a quebrar un elemento de tu alma, que es la mente, ¿verdad? Porque cuando uno está pensando, ¿verdad? Que siempre si hago algo, pues yo tengo que recibir una recompensa, ¿verdad? Yo lo creo, ¿verdad? Pero eso se nos va a hacer evidente en nuestra alma, porque nosotros tenemos anhelos como todo el mundo, ¿verdad? Y las tenemos a veces físicos, los tenemos materiales y todas estas cosas, pero esta fe, que es el elemento de justicia, se te va a hacer, ¿sabes? Te va a quebrantar en ese momento para que tú sepas que a veces las cosas no son porque tú las anhelas en el corazón, ¿verdad? En el alma. Las cosas deben ser por fe, y entonces si es por fe es porque tú lo anhelas y lo quieres en el espíritu, ¿verdad que sí? Eso debe ser así. No debemos nosotros arraigar todo al corazón, al alma, ¿verdad? Porque nosotros podemos poner por ejemplo, yo soy cristiano, ¿verdad? Y yo creo que yo voy a tener esta casa, yo sé que voy a tener esto, yo sé que voy a tener mi familia. Y claro, tú lo crees, pero que no nos arraigamos a esos anhelos de todo el tiempo, creer en recompensas, ¿verdad? Porque entonces nos vamos a quebrantar siempre, vamos a estar pensando que todo lo que se nos da puede ser físico, ¿verdad? Y aquí lo que nos quiere decir es que creamos más en nuestro espíritu, que implementemos esa fe, ¿verdad? Luego aquí nos muestra, ¿verdad? Que en qué condición estaba Abraham cuando recibió la justificación por fe. Era un incircunciso, ¿verdad? Aquí nos está hablando un poquito de la ley, ¿verdad? Sabemos que es un viejo pacto y sabemos que hay un nuevo pacto. Aquí nos está diciendo, ¿verdad? Que Abraham, ¿verdad? Recibió justificación de la fe, pero era incircunciso, ¿verdad? Que estaba en un periodo de la ley, ¿verdad? En esa temporada que él vivía, ¿verdad? Porque eso, si vamos a hablar del tiempo de Abraham, son añitos atrás. Pero aquí nos quiere decir que no importa la temporada que tú estés pasando,
O sea, no importa el tiempo que esté en tu vida, ¿verdad? Si tú tienes fe, eso mata todo. O sea, eso va a hacer que cualquier ley a la que tú te aferres, ¿verdad?, la rompe. Porque realmente esa es la fe. Por fe es que Dios se va a mover en tu vida. Si tú tienes un nivel de fe grande, Dios se va a mover en tu vida. En Romanos capítulo 4, 10 nos dice: ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o la incircuncisión? Y no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. ¿Verdad? Esto es un poquito enredado lo que nos dice Pablo aquí, pero es probándonos, ¿verdad?, bajo la palabra, que él era un incircunciso. Y aquí se cuestionaban esas cosas en ese tiempo, ¿verdad? Y con todo y eso, pues tú sabes, Abraham venció por la fe. La incircuncisión vino después, como señal de la justicia que él había recibido estando en la circuncisión, ¿verdad? Que van a haber cosas en nuestra vida que van a venir por señal, estando nosotros quizás en un periodo que nosotros no entendemos, pero van a venir por una justificación. Pero nosotros, ¿qué tenemos que tener? Fe, un elemento de justicia, como es el tema, ¿verdad? Y eso es lo que nos va a capacitar a nosotros. Mira lo que te voy a decir, un poquito tedioso, ¿verdad? Que la fe nos va a capacitar, pero realmente eso es lo que hace. Porque cuando tú crees, van a venir unas experiencias nuevas a tu mente. Y cuando se cumple, pues imagínate, el testimonio para tu vida va a ser que va a crecer ese nivel de fe. Y para los que están alrededor de ti, que son la iglesia, pues le va a contar como un testimonio glorioso, ¿verdad? Pero eso es que nosotros tenemos que permanecer, ¿verdad?, en lo que creemos, en lo que declaramos en todo momento. Qué bueno que, ¿verdad?, como estamos hablando, que ya nosotros pues estamos en un nuevo pacto, ¿verdad? Que tenemos que velar por la circuncisión primeramente del corazón, que es el elemento del alma. Quien ejecuta esta circuncisión en ti es el Espíritu Santo, tú sabes. Aquí no está hablando, como te dije ahorita, del viejo pacto, pero ahora yo te traigo el nuevo pacto, ¿sabes? El nuevo pacto es donde nosotros tenemos que velar la circuncisión de nuestro corazón. Y vuelvo y te repito, el corazón es un elemento del alma, ¿verdad? No podemos pensar en el corazón como un órgano físico. El corazón quiere decir que aquí en la palabra el corazón quiere hablarte de núcleo, que es el centro de tu alma, el centro de las emociones, ¿verdad? Y el corazón piensa también, ¿sabes? No está hablando de un elemento del alma, ¿verdad? Y entonces, principalmente nosotros que tenemos que velar por esa incircuncisión, ¿sabes? Y cuando te digo que tenemos que velar, es que nosotros tenemos que empaparnos de la palabra, para entonces Dios mismo es el que por su gracia va a ir limpiándonos. Pero nosotros tenemos que en ese mismo proceso sacar de nuestras voluntades, decir, pues esto no es así, esto no es así, ya yo sé la verdad, pues ¿sabes? Dejar que la voluntad de Dios, que es la palabra, se cumpla y no nuestra voluntad. Y como estamos diciendo, el que ejecuta esto, la incircuncisión en ti, es el Espíritu Santo, ¿sabes? No hay otro método en el que tú vas a ir sanando, porque el Espíritu Santo siempre va revelándote a Cristo. Este es el proceso. El Espíritu Santo lo que quiere siempre es revelarte a Cristo. Y por eso el Espíritu Santo siempre va a ir quebrantándote dolores, procesos, justificaciones para llevarte a la justicia de Dios, ¿verdad? Que ya somos justos, pero te va a llevar a una justicia que Él declaró en tu proceso, que no se ha visto. Luego nos muestra, ¿verdad?, aquí en el tema, que la justificación requiere de paciencia y esperanza para ver fruto. Lo voy a repetir. Aquí nos muestra que la justificación requiere de paciencia, esperanza para ver su fruto. ¿Y por qué esto es así? Realmente, tú dices, pero
¿por qué yo voy a ser justificado? Dios me va a pasar por un proceso de justificación para llevarme a su justicia, si ya la justicia es implementada en mí? Porque es un proceso, hermano. Tu fe va a ser contada, y como tu fe es un elemento de la justicia, pues entonces Él va a esperar que tú tengas paciencia. Él va a esperar que tú tengas esperanza para tú llegar a ese proceso de la justificación, ¿verdad? Es un poquito complicado, ¿verdad? Yo declaro que esto se haga rema en ustedes. Y como te estaba diciendo, ¿por qué esto es así? Porque para que se ejecute el proceso de justificación en tu vida, bajo la imputación de la justicia de Dios, se requiere los elementos de la fe. Pero para que tú puedas activar esa fe, ¿verdad?, de lo que tú crees, necesitas paciencia y esperanza, ¿verdad? Aquí estamos viendo muchos elementos, ¿verdad? Estamos viendo el elemento de fe, como dice el tema, pero estamos viendo que la fe entonces nos lleva a otros dos elementos principales que nosotros tenemos que añadir a nuestra vida, ¿sabes? Nosotros tenemos que agarrarlos a nuestra alma, porque esos son frutos del Espíritu, ¿verdad? La esperanza, la paciencia, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que esos frutos llevarlos a nuestra alma, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en esas situaciones que no podemos, nosotros tenemos que esperar y ser pacientes. Entonces esos elementos de fe nos van a llevar al proceso de justificación. Bien importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos paciencia y esperanza en la vida. Estos elementos son dados bajo la justicia, pero, y pongo un pero, son dados bajo la justicia, ya son implementados en ti. Pero te toca a ti, a mí, activarlos y ejecutarlos. Y te explico. Nosotros tenemos eso porque eso nos constituyó justo. Pero nosotros tenemos que activar esos procesos, ¿verdad? Esa fe, esa implementación de esperanza. Porque eso no se va a dar así. Porque, ¿sabes? Y sabemos que todo esto nos lleva a declarar, a confesar. Y luego que nosotros hacemos todo eso, podemos hacer un decreto, ¿verdad? Porque ya eso viene. ¿Ves? Entonces, nosotros tenemos que, en medio de ese proceso de justificación que nos lleva a la justicia, tenemos que saber esperar, pero tenemos que activarlo y ejecutarlo. Yo diría que lo más importante aquí es ejecutarlo. Y usted dirá, pero ¿cómo yo ejecuto eso? ¿Tú sabes? Como una situación tremenda que yo pase. La espera, la paciencia, ¿sabes? Son frutos del Espíritu. ¿Sabe? Que uno no venga a desboronarse por una situación. Aplica los elementos. Pero para que todo esto tú lo puedas aplicar, aquí está la clave: empaparte y escudriñar la palabra. Y esto es Dios mismo, ¿sabe? Es el que te va a nutrir, ¿verdad? Aleluya. Te voy a dar un ejemplo, ¿verdad? Luego que Abraham creyó, ¿verdad? Luego que Abraham creyó la promesa de Dios, tuvo que esperar 15 años antes de tener al hijo de la promesa, ¿verdad? Entre tanto, él creyó en esperanza contra esperanza. Nos dice Pablo, ¿verdad? Porque las circunstancias se volvían cada vez más desalentadoras, ¿verdad? Y te lo voy a citar ahorita en la palabra, ¿verdad? Como dice aquí, esperanza contra esperanza. Esto yo te lo quiero explicar de esta manera, ¿verdad? Cuando uno tiene una esperanza de algo y uno cree que hay un momento en que ya viene ese momento, uno dice, no es ahora, sí, es que yo lo estoy viendo. Y de momento, ¡pácata! No pasó nada. Y tú dices, wow, pero ¿cómo va a ser si yo lo tenía ahí? Ya lo sentía en mi espíritu. Yo lo podía tocar, ¿sabes? Hasta mi alma la sentía preparada, porque estaba con dominio propio. ¿Qué quiere decir esto? Que se te cae esa esperanza, pero tienes que poner más fuerza, ¿sabes? Esperanza por esperanza. Pero no es que tú las pones, ¿sabes? Porque tú te vas a alimentar de todo eso, ¿verdad? En el transcurso de la justificación para llevarte a la justicia a Dios. Aquí, como estamos haciendo aquí hoy, como estamos viniendo al templo, sometiéndonos a nuestros pastores, ¿verdad?
sometiéndonos a nuestros líderes, alabando. Eso te va a llevar a los procesos, ¿verdad? De que Dios te lleve a la palabra que Dios te ha dado a ti. Porque yo sé que aquí a Dios le ha hablado a todo el mundo. En algunas circunstancias del transcurso de la justificación, para llevarte a la justicia que tal vez tú no la has visto, Dios te ha hablado. Entonces es donde tú debes poner esperanza contra esperanza, ¿verdad? Para matar ese desaliento que tal vez te diga, pero como te dije, yo creo que era ahora, pero no era. Entonces tú dices, pues, será después, pero yo no me voy a rendir. Amén. Y esto nos habla, ¿verdad? Bien clarito en Romanos 4, ¿verdad? Capítulo 4, versículo 18, ¿verdad? Nos dice, Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre, ¿verdad? De mucha gente, conforme a lo que ya se le había dicho. ¿Ves? Y así será tu descendencia. Lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Que Él se amparó de que ya Dios se lo había dicho. Pero hay un proceso para llevarte a esa justicia, ¿verdad? Una justificación que va a ser un proceso en muchos casos más doloroso que otros. Y disculpan que lo diga así, ¿sabes? Pero es así. Todo el mundo no va a pasar el mismo proceso que todo el mundo. Todo el mundo no tiene el mismo plan que Dios quiere para Luisa o para mí, ¿sabes? Somos congregados, pero no es el mismo plan, ¿sabes? Porque es que a veces confundimos lo que es proceso y plan. Realmente, ¿sabes? Y no es lo mismo, ¿sabes? Pero no voy a entrar ahí. Abraham se estaba quedando más viejo, sin fuerzas para concebir. ¿Cómo podría tener un heredero Abraham? Si se estaba quedando viejo ya, no podía concebir, o sea, que concebir, ¿verdad? Si usted le pasara eso mismo, o algo similar a esta situación, ejecutar el elemento de justicia de Dios, que es la fe, ¿verdad? No hay otra cosa que debes hacer. Porque si a ti te pasara algo como esos hombres, ¿verdad? Esos próceres, como digo yo, por decirle así, esos hombres grandes que Dios usó en ese tiempo, si a ti te pasara algo así, ¿verdad? Que Dios te diga, tú vas a tener un hijo, pero ya tú te estás haciendo viejo, todo el mundo te pasa por el lado, todo el mundo tiene su vida y tú dices, pero wow, ¿y yo? Y tú dices, o sea, te vas a cuestionar, ¿verdad? Vas a entrar en esa etapa de muchas cuestiones. Pues, tú sabes, tenemos que aplicar el elemento de la justicia, que es la fe. Esto es el tema de hoy, o sea, aplicar la fe, ¿sabes? Porque no hay otra manera en la cual Dios se va a mover en tu vida. O sea, Dios se va a mover en tu vida de una manera espectacular, y me lo aplico a mí, ¿sabes? Yo no te estoy hablando de esto esta noche porque yo soy el hombre con un nivel de fe tremendo, pero ¿sabes qué? Permanezco como el árbol, porque Dios me ha dado mucha palabra y yo he leído mucho. Entonces esa fe mía tiene que llegar a otro nivel. ¿Por qué? Porque lo dice ahí, ¿entiendes? Entonces tú tienes que llegar a un punto en tu vida en que tú dices, si lo dice ahí, el alma mía va a tener que ¿sabes? Va a tener que moldearse, va a tener, ¿sabes? Pero a veces eso nos toca a nosotros, ¿sabes? Porque a veces, ¿sabes? Por más, como estaba hablando del tema, es justicia, ¿verdad? Que es imputada, pero ya eso no fue imputada a la fe, pero tenemos que subirle el nivel, ¿sabes? No podemos estancarnos. Eso es lo que nos pasa mucho a nosotros como iglesia, ¿verdad? Estamos en unos niveles y de momento pasan unas situaciones, salimos y aquí está glorioso, pero después allá encontramos y allá está desastroso. Y uno dice, ¿pero qué es esto? ¿Sabes? Permanecer, esa es la palabra, permanecer. Muchos cristianos, ¿verdad? Y te voy a dar un testimonio de muchos cristianos
Fallamos porque exigimos frutos, porque le exigimos frutos a la fe ahora mismo, tú sabes. Uno viene y dice, pues si es que dice, la palabra no dice que si yo tengo fe, ¿verdad? Y lo declaro en el nombre de Jesús, se tiene que cumplir ahora, ¿sabes? No. Tú sabes, tú lo declaraste y tú tienes la fe, pero eso no está diciendo de tiempo, no habla de tiempo, ¿sabes? El tiempo en que nosotros vivimos es un cronos, ¿verdad? Y el tiempo de Dios es un kairo, el tiempo de Dios es el perfecto, no el de uno. Pero como nosotros somos impacientes, ¿verdad? Y todos somos impacientes, pero en el transcurso de la justificación hacia la justicia y usando el elemento de fe, ¿verdad? Vamos a llegar a esa paciencia de poder nosotros saber y tener el conocimiento que ya lo declaramos, pero Dios solo sabe cuándo se va a cumplir. O sea, nosotros podemos ver en eso en otros hombres de Dios, o sea, y se cumple en el instante, pero tal vez tú tengas que pasar por otros procesos para que llegues a ese nivel. O sea, lo que te quiero decir es que hay un tiempo específico y tú no lo vas a saber, ¿sabes? Tienes que usar el otro elemento que es el permanecer, ¿sabes? En medio de la fe, la esperanza, la paciencia y la permanencia, ¿sabes? Eso te va a catapultar, decir yo, va a hacer que tu alma pase a otro nivel. Porque estamos hablando de frutos del Espíritu, pero realmente la que se salva es el alma, ¿verdad? Entonces, tu alma va a estar siendo todo el tiempo, como estaba hablando el pastor el domingo, regenerada bajo estos elementos de justicia, ¿verdad? Y si no los obtenemos, ¿verdad? Lo que nosotros queremos ahora, nos desanimamos hasta el punto de desconfiar de la propia palabra de Dios. Sin embargo, la fe es como la concepción natural. Debe esperarse en el tiempo necesario, el tiempo de vida, el tiempo de Dios, para que el fruto por fin aparezca, ¿verdad? Como te estaba diciendo, no es el tiempo tuyo, es el tiempo de Dios. Pero entonces uno dice, pero wow, ¿y cuándo es el tiempo de Dios? Entonces empiezas haciendo esos tiempos de Dios, esos por qué. Y no es común, iglesia, es común que tú los hagas. Es común que cada rato tú digas, yo mismo lo he hecho. Y yo no se lo confieso. ¿Cuándo voy a ver a mi esposa? Es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo mío. ¿Entiendes? Y yo pues, ¿sabes? Sigo permaneciendo. Abraham fue declarado justo en el mismo acto de creerle a Dios. Sin embargo, los frutos de esta justificación, esta palabra es bien importante para hoy, ¿verdad? Sin embargo, los frutos de esa justificación tardarán algún tiempo en aparecer. La palabra de la promesa fue cumplida, pero el tiempo es oportuno. Y esta palabra oportuno es que Dios te deja como que en una incógnita. Tú sabes, te deja como que eso es cuando yo diga, espérate, este hombre tiene fe, pero él tiene que pasar por unos procesos. Esta mujer tiene fe, pero tiene que pasar por unos procesos para yo llevarlos a su justificación, porque no lo digo yo, lo dice la palabra. O sea, en Abraham se fue así todo el tiempo. Para llevarlo a esa justicia que fue implementado, tuvo que haber un proceso de justificación. ¿Y que usó Abraham? El elemento de la fe. Todo el tiempo ahí estaba la fe. La fe, eso fue lo que catapultó a Abraham. Si tú ves en las escrituras, ¿verdad? Tú dices, wow, la fe siempre ha estado desde el principio, ¿verdad? Que tú no dices, la fe era del viejo pacto y el nuevo pacto ahora. No, la fe siempre ha estado desde el principio, porque eso siempre se nos dio por gracia. Y en el viejo pacto siempre existía la gracia, ¿verdad? Pero a algunos se le fue revelando más que a otros por fe, ¿verdad? Por ese elemento de la justicia que ellos activaron en ese tiempo, ¿verdad? En Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 6, versículo 12. Hebreos capítulo 6, versículo 12 nos dice, a fin de que
a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la palabra fe y paciencia heredan las promesas, ¿verdad? Wow. Nos dicen que no nos hagamos perezosos, ¿verdad? Sino imitadores de aquellos, ¿verdad? Pues esto es lo que hoy te quiere enseñar Dios, porque tú en algún momento tú dices, hablan de Abraham, hablan de David, hablan de Jacob, hablan de Isaías, hablan de todos los grandes, ¿verdad?, hombres de la Biblia, hablan de Moisés. Y tú dices, wow, pero eso fue para allá, como digo yo, para el año de las guácaras, mucho tiempo atrás. Eso es lo que Dios te quiere enseñar hoy. La palabra es eterna. Esto no pasa de moda. Esto es para siempre. Eso es lo que Dios te quiere enseñar hoy con estos ejemplos, porque estas historias son divinas. Son para alabarte, regenerarte. Por eso es que debemos cada vez siempre estar escudriñándola, porque nosotros decimos, eso es de allá, de 2000 años atrás. Escudriñala y tú vas a ver que eso sigue pasando ahora. Eso no pasa de moda, iglesia, no pasa, ¿sabes? Y yo no sé por qué yo digo esto, pero muchos tenemos esa mentalidad de que como eso pasó en Moisés, y tú dices, porque Moisés, pues si empiezas a buscar los años y tú dices, pero mi madre, no, esto es eterno. Esto es eterno. Es por fe y la paciencia que se heredan las promesas. Y de eso habla la justificación por la fe de Abraham. ¿Verdad? Esta palabra justificación como que se está mencionando mucho. Y yo le añadí algo más que fue el elemento. Pero es que hay un proceso. Eso es lo que nosotros no entendemos. Hay un proceso. Dios usa la justicia que ya fue implementada en nosotros, pero el proceso de la justificación te va a ir llevando y tú vas a tener que activar los elementos como te estaba mencionando ahorita. O sea, hay un proceso de creencia, o sea, hay un proceso de nivel espiritual que tú vas a ir aumentando, pero si tú no aplicas y ejecutas esas cosas, como es la paciencia, como te estaba diciendo, como es la esperanza, como es o sea, permanecer, si tú no aplicas eso, no va para nada, porque hay muchos casos, ¿verdad?, que a veces uno tiene sus problemas y sus cosas y uno se desanimó. Mira lo que te voy a decir. Te desanimaste y tú dijiste, wow, esto se derrumbó, esto se destruyó. Tú dices, ¿qué hago yo ahora aquí en esta situación? ¿Sabes? Yo me casé, pero mira, se destruyó todo esto, yo no veo. ¿Qué veo yo ahora? Yo no veo nada. Dios te manda a tener paciencia, esperanza, y te manda a tener que permanezcas, ¿sabes? Y todo esto depende, ¿verdad? Porque cuando hacemos, hablando de casamiento, cuando hacemos ese pacto, esa congregación, no la hacemos con nosotros solamente, la estamos haciendo directamente a Dios, ¿verdad? Eso es lo que se nos olvida mucho a veces, ¿sabes? Que el pacto no lo estás haciendo con Dios, ¿verdad? Entonces tú tienes que ver los elementos en las circunstancias que está pasando, porque si no tienes que permanecer, tener esperanza y paciencia. Por eso tú tienes que siempre juzgar las situaciones con la palabra. Tú dices, ¿qué hago ahora con esta situación? Me está volviendo loco, pero aquí está la respuesta. Aquí está. Tú dices, ¿cuándo yo oí en la Biblia que Abraham pasó por esto y qué sé yo? Porque no habla mucho de esas situaciones, ¿sabes? De situaciones de divorcios y cosas. Pero la palabra te está enseñando los principios, ¿sabes? Los principios para que tú puedas tener fe, paciencia, esperanza y permanencia, ¿sabes? Es de la única manera en que tú vas a poder pasar las situaciones. Porque si te vas a ir al alma, iglesia, porque muchos de nosotros, y voy a tirar esto, ¿sabes? Muchos de nosotros nos creemos que ya aprendimos mucho en la vida, ¿sí? Muchos de nosotros en el transcurso de la vida, nosotros decimos, a mí me ha procesado por tantas cosas, yo sé lo que es eso, ¿sabes? No estoy hablando de nadie, simplemente es que yo mismo me lo aplico, porque yo a veces me creo que me lo sé todo. Entonces es donde yo me voy al alma, a pensar las cosas, porque yo ya pasé la experiencia, ¿sabes? Realmente.
Pero no importa, hay procesos que tú no vas a pasar por tu experiencia vivida en lo natural. Vas a tener que usar los mismos otra vez, los mismos elementos: la esperanza, la fe, la paciencia. Entonces nos quiere decir que estos principios son eternos y no en niveles, ¿sabes? Te voy a explicar esto porque, ¿sabes? Que tú puedes crecer en un nivel espiritual y puedes pasar una situación igual en tu nivel espiritual alto y tienes que aplicar otra vez los elementos otra vez. No puedes aplicar, sí, las experiencias te van a ayudar, es obvio, te van a ayudar, pero no puedes irte a pasar ese proceso por tus experiencias solamente. O sea, tienes que aplicar la experiencia junto con los elementos. O sea, siempre vas a tener que recurrir a la palabra, siempre, ¿sabes? Uno no se puede dar gloria de lo que ha aprendido, del conocimiento que se ha hecho gema en uno. Realmente uno nunca es nada, ¿sabes? Todo lo que uno es, lo que tiene, es de Dios. ¿Sabes? Dios dice, tienes un espíritu, tienes un alma y tienes un cuerpo. Y cuando tú vienes a ver, tú no tienes ni cuerpo, tú no tienes ni alma, tú no tienes ni espíritu, porque todo es de Él, todo te lo dio Él. Como decía la canción ahí, todo se lo debo a Él, ¿verdad? Porque es que todo es de Él. No hay nada. Cuando tú pones ese principio en tu mente, tú vas a tener una mentalidad y un alma humilde, que tú vas a decir, yo camino, yo me paro, yo crezco en conocimiento, mi fe aumenta, todo lo que pasa en mi vida es porque Él me guía. Que sí tengo que activar, como dice aquí y todo, pero es porque Él me guía, siempre es Él. Porque hasta el mismo tema lo dice, la justicia es implementada por Cristo, es imputada, ¿verdad? Yo te quiero hablar yo no sé cómo estamos de tiempo, ¿verdad? Yo te quiero hablar de alguna forma de cómo tú puedes usar, ¿verdad? O impartir, o cómo se imparte, para explicarlo mejor, la justicia en nuestro ser, ¿verdad? Porque ya fue imputada, pero ¿cómo son las formas en que eso te va a ayudar, tú sabes, en tu transcurso, en tu manera de vivir, ¿verdad? Eso se ejecuta en ti como una armadura, la justicia de Dios. Tú dices, como una armadura. Sí, como una armadura. Y búscate Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo del 7 al 8. Segunda de Corintios, capítulo 6, y es del 7 al 8, ¿verdad? Y dice, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, ¿verdad? Que estamos cubiertos de la justicia a diestra, a siniestra, ¿verdad? Porque ya fue imputada, ¿verdad? Por eso se usa por eso se implementa en nosotros como una armadura, ¿verdad? Divina. También se implementa o se hace parte de nuestro ser como una coraza, ¿verdad? En Efesios capítulo 6, versículo 14, nos dice la palabra de Dios: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, ¿verdad? Mira que dice aquí, estad firmes. ¿Quién hace eso? Usted. ¿Qué le toca a usted? Implementar la firmeza en usted, ¿verdad? Después dice, ceñíos vuestros lomos con la verdad. No dice Dios va a ceñir tus lomos, dice ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros siempre recurramos a la palabra, implementemos esa palabra en sinceridad y en verdad, que no le pongamos de más ni de menos, ¿verdad? Y entonces vestidos con la coraza de justicia, ¿verdad? Cuando no hacemos eso, vamos a estar cubiertos con esa coraza. ¿Cómo nos ponemos la justicia? Porque tú dices, si es una armadura no las ponemos, ¿verdad? Confesamos que Él es nuestra justicia, vivimos nuestra confesión
y nos enfrentamos sin temor a las fuerzas de las tinieblas con la conciencia de que ninguna flecha puede atravesar la coraza de justicia. ¿Verdad? Que en todas tus situaciones tú eres hijo de Dios, porque eres constituido como hijo de Dios. Pues entonces tú tienes que pasar los procesos, ¿verdad? Sabiendo que tú no eres tocado por ninguna circunstancia de las tinieblas, porque tú eres hijo de Dios y estás bajo una cobertura. Pero eso te lo tienes que creer. Eso se te tiene que hacer rema, implementarlo con la confesión. Como corona, ¿verdad? Porque como corona también se nos ha implementada la justicia. Y en 2 Timoteo del 4 al 8 dice, por lo demás me está guardada la corona de la justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces tenemos que, ¿verdad?, estar implementando y amando su venida, implementando el reino, ¿verdad?, para que recibamos ese galardonazo, ¿verdad?, como nos habla ahí. Vamos a tener una recompensa, ¿verdad?, una corona, ¿verdad? Y así se implementa. Ese es un método en el cual se va a implementar la justicia de nosotros, ¿verdad? Como autoridad. Porque si nosotros somos hijos de Dios, pues y somos, la justicia está imputada en nosotros, pues nosotros tenemos autoridad. Entonces en 1 de Juan 2:29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido en Él, ¿verdad? Que si nosotros aplicamos esa justicia a nuestras situaciones, nosotros somos justos como lo fue Él, pues nosotros tenemos la autoridad, ¿verdad?, que viene de Él, pero se nos implementa en nosotros. En resumen, ¿verdad?, yo quiero decirte que la justicia de Dios no es algo que nos ponemos antes de ir a la iglesia, tú sabes. Tú no vas a venir y vas a decir, espérate, voy a decirlo de otra manera un poquito, te va a chocar, pero tú no puedes venir aquí a aparentar. O sea, si afuera eres de una forma, tú dices, espérate, me puse el gabancito, que bien me veo, y ya porque yo me veo así o qué sé yo, me puse la justicia. No, eso no es nada que se nos va a implementar porque nosotros nos pongamos una ropa, o sea, ponernos algo, sino que, ¿sabes?, es una forma de vida que caracteriza a aquellos quienes viven sus vidas de acuerdo a la instrucción divina, ¿verdad? Que tú tienes que seguir el ejemplo de la palabra y aplicarla, no aquí, tan solamente en tu casa más, porque entonces, ¿sabes?, eso es lo que quiere Dios, que todo lo que tú aprendas aquí lo apliques allá, en tu trabajo más todavía. Entonces, ¿sabes?, que en tu trabajo tienes que declarar. Y te pueden decir, pero espérate, ¿cómo yo voy a venir aquí a declarar? Y que se declaran. Usted sabe cómo va a declarar, usted no va a venir allí ¿sabes? Pero declare en su trabajo, declare en su casa, declare con sus hijos. Que si te ven y te oyen declarando, te dicen, pero qué fanático mira, sale de la iglesia y vuelve a lo mismo, porque ellos no conocen principios, pero tú los conoces. Entonces declara aquí, declara allá, a Sao, a donde sea, ¿sabes? Eso es lo que nos quiere decir el resumen, ¿verdad? La lucha del cristiano ocurre cada día, tenemos luchas cada día. ¿Quién no tiene lucha? Y más cuando uno viene agaja más cosas, pues, ¿sabes?, se le revuelcan otras cosas. Pero es donde debemos, ¿sabes?, admitir que, ¿sabes?, eso es un proceso y va a ser así y debemos permanecer. Cada momento que vivimos, ¿verdad? El cristiano que conoce su posición en Cristo no anda luchando en su mente con la palabra justicia, sino que ya sabe que ya Dios lo hizo, justicia de Dios en Cristo, ¿verdad? Que tú no vas a estar pensando todo el tiempo, pero como esto es así y estás luchando todo el tiempo con la palabra, porque tú sabes que eso es así ya, aunque tú no lo entiendas, es así, ¿sabes? Yo puedo hablarte de toda esta palabra hoy y tú dices, hay cosas que no puedo discernir, ¿sabes? Pero en su momento, tal vez Dios te las quiso decir hoy para que tú busques más de la palabra, ¿sabes? Porque todo lo que se habla aquí, tú tienes que también buscarlo, ¿sabes? Eso se llama escudriñar, y es donde te va a revelar a ti nuevas cosas. Porque yo puedo leer la palabra y a mí se me revelan cosas, pero si tú lees, se te pueden revelar cosas diferentes, porque Dios te va a revelar
referente a lo que Él te va a llevar, ¿verdad? Para que entiendas, pero tienes que hacerlo, tienes que escudriñar. Entonces, terminando, ¿verdad? Este tema es glorioso. Yo espero de verdad que hoy se le haya impartido lo que realmente es el elemento de fe para la justificación de la justicia que ha sido imputada en ti, ¿verdad? Yo espero que eso se te quede en la mente y declaro que esto nos va a hacer subir de un nivel de fe, que podamos entender que debemos permanecer en fe todo el tiempo, que no por las circunstancias pues tú digas pues se me acabó todo esto, ¿qué pasa? No, permanece y sigue implementando eso en tu vida. Gloria a Dios, te damos gloria, Señor, te alabamos, Señor, Dios Todopoderoso. Que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, bendiga nuestras vidas y regenere, Señor, todo nuestro ser, Señor, incluyendo el cuerpo también, Señor, porque esto es una cadena, Padre. Alimentamos nuestro espíritu para que nuestro espíritu regenere nuestra alma y nuestra alma manifieste sobre nuestro cuerpo lo que debe ser correcto, Señor. Este es el camino que tú quieres, Señor, que nosotros hagamos como cristianos, Señor. Yo declaro todo esto, Señor, en nombre de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesús de Nazaret. Amén. Adoramos, Señor. Vamos a dar el aplauso a David. La verdad que ha trazado la palabra de la justicia de forma espectacular, así que sigue metiéndote en la palabra. Eso es lo que estamos en los VIP. Yo le encomendé tanto a Yoliné como a David que utilizaran las mismas clases que se habían dado de la justicia, para que cuando uno la recibe y uno la expone, uno recibe más cuando uno la está exponiendo, porque uno se mete de lleno a escudriñarla y a trazar la palabra. Y la verdad que te felicito, David, por la palabra que ha traído a nosotros para alimentarnos nuestra fe. La fe es un elemento y nada es de nosotros, la verdad, nada. La salvación todo lo hace Él, nada nosotros tenemos que poner. Por eso la gracia de Dios se manifiesta a través de la fe. Así que vamos a estar